Limpiadora analfabeta resuelve enigma en mansión abandonada. El tesoro encontrado cambia el destino de la ciudad. En las afueras de una pequeña ciudad mexicana, una humilde limpiadora con un corazón de oro y una mente aguda se encuentra frente a un misterio que cambiará no solo su vida, sino el futuro de toda una comunidad. Sin saber leer ni escribir, deberá confiar en su ingenio y determinación para descifrar secretos enterrados por décadas y enfrentarse a poderosos que harán lo que sea por mantener oculta la verdad. ¿Podrá una simple mujer de la limpieza derrotar a una corporación sin escrúpulos y salvar a su pueblo de la ruina? En las afueras de Tlaxcala, una pequeña ciudad enclavada en el corazón de México, se alzaba imponente la antigua mansión de los Castillo. Sus muros de cantera, antaño símbolo de opulencia y poder, ahora lucían manchados por el paso del tiempo y el abandono. Las enredaderas trepaban sin control por las columnas del pórtico, como si la naturaleza intentara reclamar lo que alguna vez le perteneció. Fue en una mañana fresca de octubre cuando Guadalupe Ramírez, una mujer de 40 y tantos años, caminaba con paso decidido hacia aquella residencia que parecía sacada de un cuento de terror. Su rostro, curtido por el sol y marcado por las preocupaciones de una vida difícil, mostraba una mezcla de determinación y nerviosismo. Llevaba consigo una vieja cubeta de plástico llena de trapos, escobas y productos de limpieza. Sus manos ásperas y callosas eran testigo de años de trabajo duro. Guadalupe, o Lupita como la conocían cariñosamente en el pueblo, era analfabeta. Nunca había tenido la oportunidad de ir a la escuela, pues desde niña tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Sin embargo, lo que le faltaba en educación formal lo compensaba con una inteligencia natural y una intuición aguda que muchos envidiaban. Al llegar a la entrada de la mansión, Lupita se persignó 3 veces, como hacía siempre antes de enfrentarse a una tarea difícil. «Virgencita de Guadalupe, cuídame y dame fuerzas», murmuró mientras sacaba de su bolsillo una llave oxidada que le había entregado don Ernesto, el notario del pueblo. «Doña Lupita», le había dicho el hombre con tono solemne, «necesito que limpie a fondo la mansión de los Castillo. La van a poner en venta y debe estar presentable para los posibles compradores. Tiene una semana para dejarla reluciente». Con manos temblorosas, Lupita introdujo la llave en la cerradura. El chirrido que produjo al girar le erizó la piel. Empujó la pesada puerta de madera tallada y ésta se abrió con un gemido lastimero, como si la casa misma protestara por la intrusión. El interior de la mansión era un mundo congelado en el tiempo. Una gruesa capa de polvo cubría los muebles antiguos, las arañas de cristal y los cuadros de personas que parecían observarla con ojos acusadores desde sus marcos dorados. El olor a humedad y encierro era casi insoportable. Lupita dejó escapar un suspiro. «Ay, Diosito», murmuró, «esto va a ser más difícil de lo que pensé». Sin embargo, no era mujer de echarse para atrás ante un desafío. Con determinación, se ató un paliacate en la cabeza, se puso unos guantes de goma y comenzó su labor. Mientras limpiaba, Lupita no podía evitar sentir curiosidad por los objetos que encontraba. Aunque no sabía leer, los libros de la biblioteca le fascinaban. Pasaba sus dedos por los lomos de cuero, imaginando las historias que contendrían. En el estudio, se maravilló con los instrumentos científicos que no comprendía, pero que intuía debían ser importantes. Fue en el tercer día de limpieza cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras acudía a una estantería en el sótano, su trapo se enganchó en lo que parecía ser un simple tornillo. Al intentar liberarlo, sintió que algo se movía. De repente, con un chasquido sordo, un panel secreto se abrió revelando un pasadizo oscuro. El corazón de Lupita latía con fuerza. ¿Debería informar a don Ernesto? ¿O tal vez explorar por su cuenta? La curiosidad pudo más que el miedo. Tomando una linterna vieja que había encontrado en la cocina, se aventuró en la oscuridad. El túnel era estrecho y húmedo. Las paredes de piedra rezumaban una sustancia viscosa que prefirió no tocar. Avanzó con cautela, alumbrando su camino con la tenue luz de la linterna. Después de lo que le pareció una eternidad, el pasadizo se ensanchó, desembocando en una cámara circular. Lo que vio allí la dejó sin aliento. En el centro de la habitación había una mesa de metal llena de frascos, tubos de ensayo y aparatos que no reconocía.
Las paredes estaban cubiertas de pizarras con fórmulas y dibujos complejos. Aunque no podía leer lo que decían, Lupita entendió que había descubierto algo importante. Con manos temblorosas, tomó uno de los cuadernos que yacían sobre la mesa. Las páginas amarillentas estaban llenas de una escritura apretada y diagramas detallados. Entre los papeles, una fotografía en blanco y negro se deslizó hasta el suelo. Lupita la recogió y la examinó bajo la luz de la linterna. La imagen mostraba a un hombre de aspecto serio, vestido con bata de laboratorio, rodeado de plantas que parecían crecer de forma antinatural. Al dorso de la foto, una inscripción que no podía leer, pero que guardó en su memoria visual. De repente, un ruido la sobresaltó. Parecían voces que venían del túnel. Con el corazón en la garganta, Lupita apagó la linterna y se escondió detrás de un archivador oxidado. Las voces se acercaban, y pudo distinguir dos timbres diferentes, uno grave y autoritario, otro más joven y nervioso. «Te digo que alguien ha estado aquí», decía la voz más joven. «El polvo está removido». «Imposible», respondió la voz grave. «Nadie conoce este lugar excepto nosotros». Lupita contuvo la respiración mientras las voces se acercaban. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué relación tenían con este laboratorio secreto? Y más importante aún, ¿cómo iba a salir de allí sin ser descubierta? Mientras las luces de las linternas de los intrusos iluminaban la cámara, Lupita cerró los ojos y rezó en silencio. Sabía que lo que había descubierto era importante, tal vez vital para su comunidad. Pero primero, tendría que encontrar la manera de escapar y descifrar el misterio que se ocultaba en las entrañas de la mansión de los Castillo. El corazón de Lupita latía con tanta fuerza que temía que los intrusos pudieran escucharlo. Agazapada detrás del archivador, contenía la respiración mientras las luces de las linternas barrían la habitación. El haz luminoso pasó a centímetros de sus pies, y ella los recogió aún más, haciéndose lo más pequeña posible. «Mira esto, jefe», dijo la voz más joven. «Alguien ha estado revisando los cuadernos del viejo castillo». «Imposible», gruñó la voz grave. «Nadie sabe de la existencia de este lugar. Debe ser tu imaginación, Ramiro». Lupita escuchó el sonido de papeles siendo manipulados y el tintineo de frascos de vidrio. Los hombres parecían estar examinando el laboratorio con minuciosidad. «Aquí falta algo», dijo de repente la voz grave. «La foto, ¿dónde está la maldita foto?» El pánico se apoderó de Lupita. La foto que había encontrado estaba en el bolsillo de su delantal, quemándole como si fuera de fuego. Si la descubrían, ¿qué le harían? «Tal vez se cayó por ahí, jefe», sugirió Ramiro. «Con tanto polvo y desorden». «Encuéntrala», ordenó el otro hombre. «Esa foto es la clave de todo. Sin ella, no podremos replicar el experimento». Lupita escuchó cómo los hombres comenzaban a mover objetos, buscando frenéticamente. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que la encontraran. Tenía que actuar rápido. Con el sigilo de un gato, comenzó a moverse lentamente hacia la entrada del túnel. Cada paso era una tortura, temiendo que el más mínimo ruido la delatara. Cuando estaba a punto de alcanzar la salida, su pie golpeó una lata vacía que rodó por el suelo con un estruendo ensordecedor en el silencio de la cámara. «¿Qué fue eso?», gritó Ramiro. «¡Ahí! ¡Hay alguien!», rugió la voz grave. Sin pensarlo dos veces, Lupita echó a correr por el túnel. Detrás de ella, escuchaba los pasos apresurados de sus perseguidores y sus gritos amenazantes. El miedo le daba alas, y corría como nunca antes lo había hecho en su vida. El túnel parecía interminable, y Lupita temía haberse perdido. Pero entonces, vio un débil resplandor adelante. La salida. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la luz, emergiendo en el sótano de la mansión. Sin detenerse, subió las escaleras de 2 en 2, cruzó el vestíbulo y salió por la puerta principal. No se detuvo hasta llegar a la calle, donde se mezcló con la gente que caminaba tranquilamente, ajena al drama que acababa de vivir. Jadeando y con el corazón a punto de estallar, Lupita se recostó contra un árbol. Sacó la foto de su bolsillo y la miró fijamente. ¿Qué secreto guardaba esta imagen que era tan importante para aquellos hombres?
Decidió que necesitaba ayuda. No podía descifrar sola el misterio, y ahora que sabía que había personas peligrosas involucradas, temía por su seguridad. Pensó en su amiga Rosario, la maestra de la escuela primaria. Ella sabría leer lo que decía detrás de la foto y tal vez podría ayudarla a entender qué estaba pasando. Con paso apresurado, Lupita se dirigió hacia la pequeña escuela del pueblo. Era media tarde y los niños ya habían salido de clases. Encontró a Rosario en su salón, corrigiendo cuadernos. ¡Ay, Rosario!, exclamó Lupita al entrar, cerrando la puerta tras de sí. No vas a creer lo que me acaba de pasar. Rosario, una mujer joven de rostro amable y ojos inteligentes, miró a su amiga con preocupación. Lupita, ¿qué te pasa? Estás pálida como un fantasma. Entre jadeos, Lupita le contó todo lo sucedido en la mansión. Rosario escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, su expresión pasando de la incredulidad al asombro y luego al miedo. Y mira, dijo finalmente Lupita, sacando la foto de su bolsillo. Esto es lo que estaban buscando esos hombres. ¿Puedes leer lo que dice atrás? Rosario tomó la fotografía con manos temblorosas y la volteó. Frunció el ceño mientras leía la inscripción. Dice, Proyecto Renacimiento, Dr. Alfonso Castillo, 1962. La clave está en la simbiosis, leyó Rosario en voz alta. ¿Y eso qué significa?, preguntó Lupita, frustrada por su incapacidad para leer. No estoy segura, respondió Rosario, pensativa. Pero, simbiosis, es una palabra que se usa en biología. Significa una relación cercana entre dos organismos diferentes que se benefician mutuamente. Lupita recordó las plantas de aspecto extraño que había visto en la foto. ¿Crees que tiene algo que ver con esas plantas raras? Es posible, asintió Rosario. Pero Lupita, esto suena peligroso. Tal vez deberíamos informar a la policía. Lupita negó con la cabeza. No, Rosario. ¿Quién va a creerle a una simple limpiadora analfabeta? Además, ¿y si esos hombres tienen contactos en la policía? No, tenemos que investigar más antes de decirle a alguien. Rosario dudó un momento, pero luego asintió. Está bien, pero ten cuidado. Mañana es sábado, puedo ayudarte a investigar en la biblioteca del pueblo. Tal vez encontremos algo sobre este doctor Castillo y su Proyecto Renacimiento. Lupita agradeció a su amiga y se despidió, prometiendo reunirse con ella al día siguiente. Mientras caminaba hacia su humilde casa en las afueras del pueblo, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Esa noche, acostada en su cama, Lupita miraba el techo de lámina de su pequeña habitación. El viento silbaba entre las grietas, trayendo consigo el aroma a tierra mojada que anunciaba lluvia. Pero ella apenas lo notaba, su mente estaba llena de imágenes del laboratorio secreto, de las plantas extrañas en la fotografía y de las voces amenazantes de los hombres que la habían perseguido. ¿En qué se había metido? Ella, que siempre había llevado una vida simple y honesta, de repente se encontraba en medio de un misterio que parecía sacado de una de esas telenovelas que tanto le gustaban. Pero esto era real y potencialmente peligroso. Sin embargo, en medio de su miedo, Lupita sentía algo más, una chispa de emoción, de propósito. Por primera vez en su vida, tenía en sus manos algo que podría cambiar no solo su destino, sino el de todo el pueblo. Con ese pensamiento, se quedó dormida, soñando con plantas gigantes que crecían hasta tocar el cielo y un futuro lleno de posibilidades. El sábado amaneció nublado y fresco en Tlaxcala. Lupita se despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por su ventana. Se vistió rápidamente con su mejor falda y blusa, reserved para ocasiones especiales. Hoy se sentía como una investigadora, no como una simple limpiadora. Mientras caminaba hacia la biblioteca del pueblo, Lupita repasaba mentalmente los eventos del día anterior. Cada paso que daba la llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Al llegar, vio a Rosario esperándola en la entrada, con una expresión de preocupación en su rostro. «Buenos días, Lupita», saludó Rosario en voz baja. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?». Lupita asintió con determinación. «Más que nunca, comadre. Necesitamos saber qué está pasando».
Entraron a la biblioteca, un edificio antiguo con estantes de madera que llegaban hasta el techo. El olor a libros viejos y a polvo les dio la bienvenida. Rosario, familiarizada con el lugar, las guió hacia la sección de historia local. Empecemos por buscar información sobre la familia Castillo, sugirió Rosario. Si este doctor era tan importante como parece, debe haber algún registro de él. Pasaron horas revisando libros y periódicos antiguos. Lupita se sentía frustrada por no poder ayudar más, pero Rosario le aseguraba que su memoria visual era invaluable para reconocer nombres o fechas importantes. Fue cerca del mediodía cuando Rosario soltó un grito ahogado. «Mira, Lupita. Creo que encontré algo». Lupita se acercó rápidamente. Rosario sostenía un periódico amarillento, fechado en 1962. En la portada, una foto en blanco y negro mostraba a un hombre que Lupita reconoció inmediatamente como el de la fotografía que había encontrado. El doctor Alfonso Castillo anuncia avance revolucionario en agricultura, leyó Rosario. Según el artículo, el doctor Castillo había desarrollado un nuevo tipo de fertilizante que prometía transformar las tierras áridas en campos fértiles. Pero, espera, aquí dice algo más. Rosario frunció el ceño mientras seguía leyendo. Aparentemente, justo antes de presentar su descubrimiento, el doctor Castillo desapareció misteriosamente. La policía investigó, pero nunca se encontró nada. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que lo que encontré en el laboratorio secreto tiene algo que ver con esto? Es muy probable, asintió Rosario. Pero hay algo que no entiendo. Si este descubrimiento era tan importante, ¿por qué nadie lo ha mencionado en todos estos años? En ese momento, una voz la sobresaltó. Porque hay gente poderosa que no quiere que se sepa la verdad. Lupita y Rosario se giraron sorprendidas. Frente a ellas estaba don Tomás, el anciano bibliotecario. Su rostro arrugado mostraba una expresión de preocupación. «Perdonen que me entrometa», dijo el anciano, pero no pude evitar escuchar su conversación. Conocí al doctor Castillo cuando era joven, y puedo decirles que su descubrimiento era real. Las dos mujeres lo miraron boquiabiertas. Don Tomás se sentó pesadamente en una silla cercana y continuó. El fertilizante del doctor Castillo no era un producto químico común. Era algo completamente natural, basado en una simbiosis única entre ciertas plantas y hongos del suelo. Podía hacer florecer el desierto más árido en cuestión de semanas. Pero, ¿por qué desapareció?, preguntó Lupita, fascinada. Don Tomás suspiró profundamente. Porque su descubrimiento amenazaba los intereses de las grandes empresas químicas. Un fertilizante natural que cualquiera pudiera producir significaba el fin de su negocio multimillonario. Rosario y Lupita intercambiaron miradas de asombro. Finalmente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Don Tomás, dijo Lupita con voz temblorosa, ¿qué pasaría si le dijera que creo haber encontrado el laboratorio secreto del doctor Castillo? El anciano la miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Diría que estás en grave peligro, hija. Pero también que tienes en tus manos la oportunidad de cambiar el destino de nuestra comunidad. En ese momento, el sonido de una puerta cerrándose de golpe lo sobresaltó. Lupita se asomó entre los estantes y vio a dos hombres de traje entrando a la biblioteca. Con horror, reconoció las voces, eran los mismos que la habían perseguido en el laboratorio secreto. «Tenemos que irnos», susurró Lupita con urgencia. «Esos hombres me están buscando». Don Tomás actuó rápidamente. «Vengan conmigo», dijo en voz baja. «Hay una salida trasera que pocos conocen». Guiados por el anciano bibliotecario, Lupita y Rosario se escabulleron por un pasillo estrecho entre estantes polvorientos. Detrás de ellos, escuchaban las voces de los hombres preguntando por ellas. Finalmente, llegaron a una pequeña puerta oculta tras una cortina. Don Tomás la abrió con una llave antigua y los tres salieron a un callejón detrás de la biblioteca. «Vayan a mi casa», les dijo don Tomás, garabateando una dirección en un trozo de papel. «Allí estarán seguras por ahora. Yo los distraeré». Lupita quería protestar, pero Rosario la tomó del brazo y la arrastró calle abajo. Mientras corrían,
Lupita no podía dejar de pensar en lo rápido que su vida había cambiado. De ser una simple limpiadora, ahora se había convertido en la guardiana de un secreto que podía transformar la vida de toda su comunidad. Pero, ¿tendría el valor y la astucia para enfrentarse a quienes querían mantener ese secreto oculto? Mientras se alejaban de la biblioteca, Lupita apretó la foto en su bolsillo. Ya no había vuelta atrás. Estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el costo. Lupita y Rosario corrieron por las calles empedradas de Tlaxcala, sus corazones latiendo al ritmo de sus pasos apresurados. El cielo, antes nublado, ahora amenazaba con una tormenta inminente, como si reflejara la turbulencia de sus vidas. Finalmente, llegaron a la dirección que les había dado don Tomás. Era una casa vieja de adobe, pintada de un azul deslavado, con macetas de geranios en las ventanas. Tocaron la puerta con urgencia, mirando constantemente sobre sus hombros para asegurarse de que nadie las había seguido. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer mayor de aspecto amable. «Ustedes deben ser las amigas de Tomás», dijo con una sonrisa cálida. «Pasen, rápido». Una vez dentro, la mujer se presentó como doña Carmen, la esposa de don Tomás. Les ofreció asiento en una sala modesta pero acogedora, decorada con fotografías familiares y artesanías locales. «Tomás me llamó para avisarme que vendrían», explicó doña Carmen mientras le servía té de canela. «Me contó un poco de lo que está pasando». «Ay, hijitas, ¿en qué lío se han metido?». Lupita y Rosario intercambiaron miradas de preocupación. «Doña Carmen», comenzó Lupita, «¿usted sabe algo sobre el doctor Castillo y su invento?». La anciana suspiró profundamente. «Sé más de lo que quisiera, la verdad. Alfonso Castillo era amigo de Tomás y mío. Era un hombre brillante, obsesionado con encontrar una manera de hacer que nuestra tierra fuera más fértil». «¿Y lo logró?», preguntó Rosario con curiosidad. «Sí, lo hizo», asintió doña Carmen. «Pero su éxito fue su perdición. Cuando las grandes empresas se enteraron de su descubrimiento, primero intentaron comprárselo. Al ver que Alfonso se negaba, recurrieron a otros métodos». Lupita sintió un escalofrío. «¿Qué le pasó?». «Oficialmente, desapareció», respondió doña Carmen con tristeza. «Pero Tomás y yo siempre sospechamos que fue asesinado. Sin embargo, nunca pudimos probarlo». En ese momento, la puerta se abrió y entró don Tomás, jadeando y con el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Logré despistarlos», dijo entre respiraciones entrecortadas. «Pero no tardarán en darse cuenta del engaño. Tenemos que actuar rápido». Lupita sacó la fotografía de su bolsillo y se la mostró a don Tomás y doña Carmen. «¿Esto les dice algo?». Los ojos de ambos ancianos se iluminaron al ver la imagen. «El invernadero», exclamaron al unísono. «¿Invernadero?», preguntó Rosario, confundida. Don Tomás asintió con entusiasmo. Alfonso tenía un invernadero secreto en las afueras del pueblo, cerca de las ruinas de Cacastra. Ahí es donde realizaba sus experimentos más importantes. «Si logramos llegar allí», continuó doña Carmen, «tal vez podamos encontrar pruebas de su descubrimiento. Algo que podamos usar para exponer la verdad». Lupita se puso de pie, con una determinación renovada en su mirada. «Entonces eso es lo que haremos. Iremos a ese invernadero». «No tan rápido», interrumpió don Tomás. «Esos hombres seguramente están vigilando las salidas del pueblo. Necesitamos un plan». Fue entonces cuando Rosario tuvo una idea. «¿Y si usamos la fiesta de la Virgen de Ocotlán como distracción? Es mañana, y todo el pueblo estará en las calles». Los ojos de Lupita se iluminaron. «Eso es brillante, comadre. Podemos mezclarnos con la multitud y salir del pueblo sin que nos noten». Don Tomás y doña Carmen asintieron con aprobación. «Es arriesgado, pero podría funcionar», dijo el anciano. «Mientras tanto, pueden quedarse aquí. Estarán seguras». Esa noche, mientras Lupita yacía en la cama de la habitación de invitados, su mente daba vueltas con todo lo que había descubierto. Pensó en su vida antes de todo esto, días monótonos de limpieza, noches solitarias en su pequeña casa.
Ahora, de repente, se encontraba en medio de una aventura que parecía sacada de una de esas películas que a veces veía en la plaza del pueblo. Pero más allá del miedo y la emoción, Lupita sentía una responsabilidad abrumadora. El descubrimiento del Dr. Castillo podría cambiar la vida de tantas personas en su comunidad, en todo México incluso. Campesinos que luchaban contra tierras áridas, familias que apenas podían poner comida en la mesa, todos podrían beneficiarse. No puedo fallar, se dijo a sí misma en la oscuridad. Por el Dr. Castillo, por mi gente, tengo que lograrlo. Con esa determinación en mente, Lupita finalmente se quedó dormida, soñando con campos verdes y abundantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El amanecer del día de la fiesta de la Virgen de Ocotlán llegó con un estallido de color y sonido. Las calles de Tlaxcala se llenaron rápidamente de gente vestida con sus mejores galas, el aire vibraba con el sonido de la música y el aroma de la comida típica. Lupita, Rosario, don Tomás y doña Carmen se preparaban en la casa, el nerviosismo palpable en el ambiente. Recuerden el plan, dijo don Tomás mientras ajustaba su sombrero. Nos separaremos en la plaza principal. Lupita y Rosario, ustedes irán hacia el norte, siguiendo el camino viejo. Nosotros las distraeremos si vemos a esos hombres. Lupita asintió, apretando la correa de la pequeña mochila donde llevaba la fotografía y algunos suministros. Se había puesto un colorido huipil bordado que le había prestado doña Carmen, perfecto para mezclarse con la multitud festiva. Salieron a la calle, inmediatamente envueltos por el bullicio de la celebración. Marimbas y guitarras sonaban en cada esquina, el olor a tamales y atole llenaba el aire. En circunstancias normales, Lupita habría estado emocionada por la fiesta, pero hoy cada sonido fuerte la hacía sobresaltarse. Al llegar a la plaza principal, vieron que estaba abarrotada. La imagen de la Virgen de Ocotlán, adornada con flores y luces, presidía la celebración desde un altar improvisado. Es hora, murmuró don Tomás. Que la Virgencita las proteja. Con un último abrazo, se separaron. Lupita y Rosario se sumergieron en la multitud, moviéndose lentamente hacia el borde norte de la plaza. Lupita sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que otros pudieran escucharlo sobre el ruido de la fiesta. De repente, Rosario la agarró del brazo. Lupita, mira, susurró, señalando discretamente. A unos metros de distancia, Lupita vio a los dos hombres del laboratorio. Estaban escudriñando la multitud, sus rostros tensos y alertas. Nos están buscando, dijo Lupita, el miedo amenazando con paralizarla. ¿Qué hacemos? Rosario miró a su alrededor frenéticamente. Entonces, sus ojos se iluminaron. Sígueme, dijo, tirando de Lupita hacia un grupo de danzantes que se preparaban para una presentación. Sin previo aviso, Rosario se unió al grupo, arrastrando a Lupita con ella. Perdonen, dijo a los sorprendidos danzantes, nos retrasamos. ¿Podemos unirnos? Antes de que Lupita pudiera protestar, se encontró en medio de una danza tradicional, girando y moviéndose al ritmo de la música. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no solo por miedo, sino también por el esfuerzo y, sorprendentemente, por una chispa de alegría. Mientras danzaban, Lupita vio por el rabillo del ojo cómo los hombres pasaban junto a ella sin siquiera mirarlas dos veces. El plan de Rosario había funcionado. Después de lo que pareció una eternidad, la danza terminó. Aprovechando la confusión y los aplausos, Lupita y Rosario se escabulleron rápidamente, mezclándose de nuevo con la multitud. Eso fue brillante, comadre, jadeó Lupita mientras se alejaban de la plaza. Rosario sonrió, aunque sus ojos seguían alerta. Gracias a Dios que mi abuela me enseñó esos pasos. Poco a poco, las calles se fueron haciendo menos concurridas. Finalmente, llegaron al borde del pueblo, donde el camino viejo se internaba en el campo. ¿Estás lista?, preguntó Rosario, mirando el sendero polvoriento que se extendía ante ellas. Lupita tomó una profunda bocanada de aire y asintió. Lista. Vamos a descubrir la verdad. Juntas, emprendieron el camino hacia las ruinas de Cacastra y el misterioso invernadero del Dr. Castillo.
El sonido de la fiesta se fue desvaneciendo a sus espaldas, reemplazado por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre la hierba alta. Mientras caminaban, Lupita no podía dejar de pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan solo unos días. De ser una simple limpiadora, ahora se sentía como la protagonista de una de esas novelas de aventuras que a veces escuchaba en la radio. ¿Crees que lo lograremos, Rosario?, preguntó en voz baja. Su amiga le apretó la mano. Tenemos que lograrlo, Lupita. Por el doctor Castillo, por nuestro pueblo, por todos los que podrían beneficiarse de su descubrimiento. Con renovada determinación, siguieron avanzando. A lo lejos, podían ver las antiguas estructuras de Cacastla recortadas contra el cielo. Y en algún lugar cercano, oculto a la vista, estaba el invernadero que guardaba el secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Lo que no sabían era que no eran las únicas que se dirigían hacia allí. Detrás de ellas, a una distancia prudente, dos figuras las seguían silenciosamente. El sol de la tarde caía implacable sobre Lupita y Rosario mientras se acercaban a las ruinas de Cacastla. El sudor perlaba sus frentes y sus piernas dolían por la larga caminata, pero la determinación en sus ojos no flaqueaba. Debe estar por aquí cerca, murmuró Lupita, escudriñando el paisaje. Los restos de la antigua ciudad se alzaban majestuosos a su derecha, pero no veían nada que se pareciera a un invernadero. Rosario sacó la fotografía que habían encontrado. La foto muestra unas colinas al fondo. Mira, no son esas, dijo, señalando hacia el oeste. Lupita entrecerró los ojos, tratando de comparar el paisaje de la foto con lo que veía. Tienes razón. Debe estar en esa dirección. Renovadas por este descubrimiento, las dos mujeres se internaron en un pequeño bosque que crecía al pie de las colinas. La vegetación se hacía más densa a medida que avanzaban, como si la naturaleza quisiera ocultar el secreto que buscaban. De repente, Lupita se detuvo en seco. «Mira», exclamó en un susurro emocionado. Frente a ellas, casi completamente cubierto por enredaderas y musgo, se alzaba una estructura de metal y vidrio. Muchos de los paneles estaban rotos o faltaban por completo, pero aún así era inconfundible, habían encontrado el invernadero del doctor Castillo. Con el corazón latiendo aceleradamente, se acercaron a la entrada. La puerta, oxidada por años de abandono, se dio con un chirrido cuando Lupita la empujó. El interior era un mundo aparte. A pesar del estado de abandono, la vida parecía haber florecido de manera descontrolada. Plantas de todas formas y tamaños crecían por doquier, algunas tan altas que rozaban el techo, otras formando intrincados patrones en el suelo. «Es increíble», susurró Rosario, maravillada. Lupita sintió, sin palabras. Nunca había visto nada igual. Algunas de las plantas tenían hojas de colores imposibles, azules metálicos, morados brillantes, incluso algunas que parecían cambiar de color según cómo les daba la luz. «Estas no son plantas normales», dijo finalmente. «Deben ser parte del experimento del doctor Castillo». Avanzaron con cuidado entre la vegetación. En el centro del invernadero encontraron una mesa de trabajo, cubierta de polvo y hojas secas. Sobre ella había varios cuadernos y lo que parecían ser instrumentos científicos. Rosario tomó uno de los cuadernos y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de diagramas, fórmulas y notas escritas con una letra apretada y frenética. «Lupita, esto es asombroso», dijo Rosario mientras hojeaba el cuaderno. «Parece que el doctor Castillo logró crear una simbiosis entre ciertas plantas y microorganismos del suelo. Según esto, esta combinación puede hacer que cualquier tierra, por más árida que sea, se vuelva fértil en cuestión de semanas». Lupita sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Podríamos ayudar a tantas personas, a tantas comunidades». De repente, un ruido la sobresaltó. Pasos. Alguien se acercaba al invernadero. «Rápido, escóndete», susurró Lupita, arrastrando a Rosario detrás de un grupo de plantas particularmente frondosas. Desde su escondite, vieron entrar a dos hombres. Lupita tuvo que contener un grito al reconocerlos, eran los mismos que las habían perseguido en la mansión y en la biblioteca. «Tiene que estar por aquí», gruñó el más alto,
el que parecía ser el jefe. Busca cualquier cosa que parezca importante. El otro hombre, más joven y nervioso, comenzó a revisar la mesa de trabajo. Jefe, mire esto, dijo, sosteniendo uno de los cuadernos. Creo que son las notas del experimento. El jefe se acercó rápidamente. Perfecto. Con esto podremos replicar el fertilizante y Patent. Sus palabras fueron interrumpidas por un estornudo. Lupita se dio cuenta, horrorizada, de que había sido ella. El polvo y el polen en el aire habían sido demasiado para su nariz. ¿Quién anda ahí?, gritó el jefe, sacando una pistola de su chaqueta. Salgan ahora mismo o empezaré a disparar. Lupita y Rosario intercambiaron miradas de pánico. No tenían escapatoria. Lentamente, con las manos en alto, salieron de su escondite. Vaya, vaya, dijo el jefe con una sonrisa cruel. Pero si es nuestra pequeña entrometida y su amiga. Debo admitir que nos dieron un buen susto en la fiesta. Pero su suerte se acabó. Lupita sentía que su corazón iba a estallar de miedo, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Por qué hacen esto?, preguntó. Este descubrimiento podría ayudar a tanta gente. El hombre soltó una carcajada sin humor. ¿Ayudar? Niña ingenua. Esto vale millones. Imagina el poder de controlar la producción de alimentos a nivel global. Y ahora, gracias a ustedes, lo tenemos en nuestras manos. No si podemos evitarlo, dijo una voz desde la entrada del invernadero. Todos se giraron sorprendidos. Allí, con una determinación feroz en sus ojos, estaban don Tomás y doña Carmen. Y detrás de ellos. Policía. Nadie se mueva, gritó un oficial, entrando con su arma en alto. Lo que sucedió a continuación fue un caos de gritos, forcejeos y el sonido de esposas cerrándose. Lupita apenas podía creer lo que veía. En cuestión de minutos, los dos hombres estaban esposados y siendo escoltados fuera del invernadero. ¿Cómo?, comenzó a preguntar Lupita, aún aturdida. Don Tomás sonrió. Lo seguimos a distancia. Cuando vimos a esos hombres ir tras ustedes, supimos que necesitarían ayuda. Afortunadamente, el jefe de policía es un viejo amigo mío y creyó nuestra historia. Doña Carmen abrazó a Lupita y Rosario. Lo importante es que están a salvo, y que hemos recuperado el trabajo del doctor Castillo. Mientras salían del invernadero, Lupita miró hacia atrás una última vez. Las plantas extraordinarias, testigos silenciosos de años de secretos, parecían brillar bajo la luz del atardecer. En ese momento, Lupita supo que su vida, y la de muchos otros, estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. La noticia del descubrimiento del doctor Castillo se extendió como fuego por todo Tlaxcala y más allá. Periodistas de todo México llegaron al pequeño pueblo, ansiosos por conocer la historia de la limpiadora analfabeta que había desenterrado uno de los secretos agrícolas más importantes del siglo. Lupita, abrumada por la atención repentina, se encontró en el centro de una tormenta mediática. Cámaras, micrófonos y grabadoras la seguían a todas partes. Pero a pesar del caos, se mantuvo firme en su propósito, asegurarse de que el descubrimiento del doctor Castillo se utilizara para el bien de todos. Una mañana, mientras Lupita tomaba su café en la pequeña cocina de su casa, ahora llena de periódicos que hablaban de ella, Rosario llegó con noticias emocionantes. Lupita. No vas a creer esto, exclamó su amiga, agitando un papel en el aire. La Universidad Nacional Autónoma de México quiere analizar el trabajo del doctor Castillo. Dicen que podría ser la solución para la escasez de alimentos en muchas regiones áridas del país. Lupita sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿De verdad? Ay, Rosario, ¿te imaginas? Todas esas familias que podrían beneficiarse. Pero la alegría de Lupita se vio empañada por una sombra de duda. Pero, comadre, ¿y si las grandes empresas intentan apoderarse de esto otra vez? No quiero que el sacrificio del doctor Castillo haya sido en vano. Rosario le tomó las manos. No te preocupes. Don Tomás ha estado en contacto con abogados y el gobierno.
Están trabajando en una ley para proteger este descubrimiento y asegurarse de que se use para el bien público. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El invernadero del Dr. Castillo se convirtió en un centro de investigación, con científicos de todo el mundo llegando a Tlaxcala para estudiar las asombrosas plantas simbióticas. Lupita, aunque seguía trabajando como limpiadora, ahora en el centro de investigación, se convirtió en una especie de guardiana del legado del Dr. Castillo. Su conocimiento práctico y su memoria visual resultaron invaluables para los científicos que trabajaban en replicar y mejorar el fertilizante natural. Una tarde, mientras Lupita observaba a un grupo de investigadores trabajar en el invernadero, don Tomás se acercó a ella. «Sabes, Lupita», dijo el anciano con una sonrisa, «Alfonso estaría muy orgulloso de ti. Tú hiciste realidad su sueño». Lupita sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, don Tomás. Pero no lo hice sola. Fue gracias a todos, usted, doña Carmen, Rosario». Don Tomás asintió. «Es cierto. Y esa es la lección más importante de todo esto. Juntos, podemos lograr cosas extraordinarias». En ese momento, Rosario se acercó corriendo, con una expresión de emoción en su rostro. «Lupita, tienes que ver esto». La llevaron a una parcela de tierra cercana al invernadero. Allí, en lo que hace solo unas semanas era tierra seca y estéril, ahora crecía un exuberante campo de maíz. «Es la primera prueba a gran escala», explicó uno de los científicos que los acompañaba. «El fertilizante funciona incluso mejor de lo que esperábamos». Lupita se arrodilló y tocó las hojas verdes y brillantes del maíz. Pensó en todas las vidas que cambiarían gracias a este descubrimiento. Campesinos que podrían cultivar en tierras antes consideradas inútiles. Comunidades enteras que ya no tendrían que preocuparse por la escasez de alimentos. «Doctor Castillo», murmuró para sí misma, «lo logramos». Esa noche, de vuelta en su pequeña casa, Lupita se sentó frente a su mesa y miró la fotografía del Dr. Castillo que había encontrado en la mansión abandonada. Sonrió, pensando en el increíble viaje que había emprendido desde que la encontró. Tomó un lápiz y, con cuidado, comenzó a trazar las letras de su nombre. Rosario le había estado enseñando a leer y escribir, y aunque aún le costaba, estaba decidida a aprender. Mientras formaba cada letra, Lupita reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. De ser una simple limpiadora analfabeta, se había convertido en la guardiana de un legado importante, en una heroína local, en alguien que había hecho una diferencia real en el mundo. Pero más que eso, había descubierto una fuerza en su interior que nunca supo que tenía. Había aprendido que el conocimiento y la verdad eran herramientas poderosas, capaces de cambiar vidas y comunidades enteras. Afuera, la noche de Tlaxcala estaba llena de estrellas. Lupita miró por la ventana y sonrió. El futuro, que una vez pareció tan limitado, ahora estaba lleno de posibilidades. Y ella estaba lista para enfrentarlo, con la misma determinación y coraje que la habían traído hasta aquí. Un año había pasado desde el descubrimiento del invernadero del Dr. Castillo, y Tlaxcala se había transformado. El pequeño pueblo, antes conocido principalmente por sus ruinas arqueológicas, ahora era un centro de innovación agrícola reconocido internacionalmente. Lupita caminaba por las calles, observando los cambios con una mezcla de asombro y orgullo. Nuevos edificios se alzaban junto a las estructuras coloniales, albergando laboratorios y centros de investigación. Los campos que rodeaban el pueblo, antes áridos y olvidados, ahora rebosaban de vida y color. Pero el cambio más significativo no era visible a simple vista. Era el espíritu renovado de la gente, la esperanza que brillaba en sus ojos. Familias que antes luchaban para poner comida en la mesa ahora cultivaban sus propios huertos abundantes. Jóvenes que habían pensado en dejar el pueblo en busca de oportunidades ahora encontraban trabajo en los nuevos centros de investigación. Lupita se detuvo frente a un edificio recién inaugurado, la Escuela de Agricultura Sostenible Dr. Alfonso Castillo. Un grupo de estudiantes salía en ese momento, discutiendo animadamente sobre técnicas de cultivo y sostenibilidad. Doña Lupita, la llamó uno de los jóvenes. ¿Vendrá a darnos otra charla pronto? Sus historias sobre el descubrimiento son las mejores.
Lupita sonrió, aún sorprendida de que la gente quisiera escuchar sus experiencias. Claro que sí, mi hijo. La próxima semana, si Dios quiere. Continuó su camino hacia el invernadero, que ahora formaba parte de un complejo de investigación mucho más grande. Al entrar, fue recibida por el aroma familiar de tierra húmeda y vegetación exuberante. Rosario la esperaba junto a una de las mesas de trabajo, rodeada de plantas y equipos de laboratorio. Su amiga, que ahora dirigía el programa de educación del centro, le dedicó una sonrisa radiante. Justo a tiempo, comadre, dijo Rosario. Acaban de llegar los resultados de las pruebas en el desierto de Sonora. No vas a creer lo que logramos. Lupita se acercó, fascinada. Aunque gran parte de la jerga científica aún se le escapaba, había aprendido mucho en el último año. Rosario le explicó cómo el fertilizante del Dr. Castillo, combinado con técnicas de riego innovadoras, había logrado transformar una porción del desierto en tierra cultivable. Imagínate, Lupita, dijo Rosario con emoción en su voz, si podemos replicar esto a gran escala, podríamos acabar con el hambre en muchas partes del mundo. Lupita sintió que se le formaba un nudo en la garganta. El doctor Castillo estaría tan orgulloso, murmuró. En ese momento, don Tomás entró al invernadero, acompañado por un grupo de personas con trajes elegantes. Ah, Lupita, Rosario, qué bueno que están aquí, dijo el anciano con una sonrisa. Quiero presentarles a algunos representantes de la ONU. Están interesados en implementar nuestro programa en varios países de África. Lupita escuchó maravillada mientras don Tomás explicaba a los visitantes cómo el descubrimiento estaba cambiando vidas no solo en México, sino potencialmente en todo el mundo. Se habló de proyectos en el Sahel africano, en las regiones áridas de la India, en las estepas de Asia Central. Cuando los visitantes se fueron, Lupita se quedó un momento en silencio, reflexionando sobre todo lo que había pasado. ¿Quién lo hubiera pensado? Dijo don Tomás, poniéndole una mano en el hombro. Una limpiadora analfabeta, cambiando el mundo. Lupita sonrió. Ex-analfabeta, corrigió con orgullo. Las clases con Rosario habían dado fruto, y aunque aún le costaba un poco, ahora podía leer y escribir. Sabes, Lupita, continuó don Tomás, siempre creí que el verdadero tesoro que Alfonso dejó no era su fórmula, sino la esperanza. La esperanza de que con determinación y trabajo duro, podemos cambiar las cosas para mejor. Lupita asintió, pensativa. Recordó aquellos primeros días, el miedo y la emoción de descubrir el secreto del Dr. Castillo, la lucha por protegerlo y compartirlo con el mundo. Y pensar que todo comenzó con una simple limpieza en una mansión abandonada, dijo, riendo suavemente. Esa noche, de vuelta en su casa, que ahora tenía una pequeña biblioteca llena de libros sobre agricultura y ciencia, Lupita se sentó a escribir en su diario. Era una costumbre que había adoptado para practicar su escritura y reflexionar sobre sus experiencias. Hoy, escribió con cuidado, formando cada letra con determinación, me di cuenta de que los milagros no siempre vienen en forma de eventos grandiosos. A veces, vienen en forma de pequeñas semillas de esperanza, que con cuidado y dedicación, pueden crecer hasta cambiar el mundo. Miró por la ventana, hacia los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas, prometiendo un nuevo amanecer lleno de posibilidades. Lupita sonrió. Su aventura había comenzado con un enigma en una mansión abandonada, pero ahora sabía que era solo el principio. El verdadero tesoro no era una fórmula o un descubrimiento, sino el poder de la gente común para hacer cosas extraordinarias. Con ese pensamiento, cerró su diario y se preparó para dormir, lista para enfrentar cualquier nuevo desafío que el mañana pudiera traer. Porque ahora sabía que, con determinación y un poco de ayuda de sus amigos, no había límites para lo que podía lograr. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras.
Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre calles.